Bien, en esta segunda parte, entonces ahora vamos a hablar de la hidrografía de Honduras. Esto es referido a las corrientes de agua, los cuerpos de agua, y vamos a iniciar, como lo hicimos en la primera parte, con algunos conceptos para poderlos después aplicar al caso de Honduras, ¿verdad? ¿Qué conceptos son estos? Por ejemplo, el primero, todo el primer, la línea se refiere a corrientes de agua, río, quebrada, riachuelo, manantial, nacimiento. Eh, para empezar, toda corriente de agua se llama río. Lo que ocurre es que los hay de todos los tamaños, ¿no? Entonces, por lo tanto, la población en su día a día, pues, y en los diferentes idiomas, ha ido produciendo eh, palabras o nombres para designar cierto tipo de corrientes. Por ejemplo, alguien dice, aquí hay una pequeña vertiente de agua, o aquí hay un riachuelo, o aquí hay un arroyo, o aquí hay un manantial. Pues si uno se va al diccionario de la lengua, entonces va a encontrar que estos términos son sinónimos, aunque localmente puedan tener alguna variación. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa nosotros hablamos de 3 ríos, o de 4. Río Grande o Choluteca, Río Guacerique, Río San José y Río Chiquito. Pero si yo comparo el Río Chiquito, el Río San José, con otros lugares del país, y allá vamos a ver que a una corriente del mismo tamaño de estos de acá, allá le llaman quebradas. Claro, porque tienen como referente un río aún mucho más grande que el río Choluteca. Por ejemplo, me quiero referir a mi pueblo de origen, en Santa Bárbara. Allá tenemos como referencia el río Ulúa, tenemos el río Chamelecón. Entonces hay una quebrada que le llamamos quebrada de Chachalapa, y esta quebrada, si la comparamos con el río Chiquito, pues el río Chiquito es la mitad de aquella, ¿verdad? Entonces, los usos locales, pues, de los nombres son los que le dan esas variantes, ¿verdad? Eh, Aunque manantial, por ejemplo, viene de manar, o sea, un nacimiento de agua. Un arroyo ya es aguas abajo del nacimiento. Pero como repito, todos ellos entonces se refieren a corriente de agua. Ahora bien, toda corriente de agua va a lo largo de un cauce o un canal, mejor dicho. Entonces, el cauce del río o de la corriente de agua va a estar dado por el tamaño o por el flujo del agua. Entre más caudal tenga el río, más grande va a ser su cauce. Pero ojo con esto también, ¿ven? Porque el cauce de un río no necesariamente es cuando el río tiene menor agua, sino que el cauce lo marca el mayor volumen de agua que tenga el río en algún momento. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, cuando uno pasa por el río Choluteca, uno ve que el río normalmente está ya muy abajo, pero eventualmente el río crece cuando llueve mucho y todo lo que le hemos llamado el campo Motagua queda cubierto de agua. Quiere decir que el campo Motagua es parte del cauce del río. Y es más, por no respetar el cauce del río, tenemos los problemas que estamos teniendo con propiedades dañadas, casas destruidas, edificios destruidos, que cuando el río crece demasiado, reclama su cauce, reclama su territorio. Entonces el río se lleva lo que encuentra. Por el caso, la primera avenida de Comayagüela es parte del cauce del río, lo demostró durante el Mitch. Miren que durante el Mitch el río llegó casi hasta la tercera, cuarta avenida, ¿verdad? Eso es parte de su cauce. Y lo reclamó y destruyó lo que encontró a su paso porque es parte de su cauce. El río no le va a andar pidiendo permiso para entrar. Es su cauce, es su propiedad y por lo tanto nosotros los humanos debemos respetarlo. Y lo mismo ocurre en un montón de lugares de Honduras. Ahorita mismo estamos viendo los periódicos de hoy.
cómo la gente se va a construir a la orilla de un río o a la orilla de una quebrada y cuando ésta aumenta su caudal, arrastra con lo que encuentra. Entonces recordemos eso, que el cauce de un río no lo marca su mínimo nivel de agua o de caudal, sino que el que alcanza durante época de inundación. También están los términos de cuenca, subcuenca, vertiente, divisoria de aguas. Cuenca, ¿qué es la cuenca? Es el área que drena un río con todos sus afluentes. Por eso hablamos de la cuenca del Ulúa, cuenca del Chamelecón, cuenca del río Choluteca, etc. Y las subcuencas son las cuencas de los afluentes. Por ejemplo, en el río Choluteca tenemos la cuenca del Choluteca, entonces la subcuenca del río Chiquito, la subcuenca del río Guayapes, Guacerique, la subcuenca del río San José o Zabacuánter. Luego tenemos vertiente. La vertiente es hacia dónde van las aguas de los ríos, y que en el caso nuestro, o van hacia el Caribe o van hacia el Pacífico. Tenemos dos vertientes, ¿verdad? Vertiente del Pacífico y vertiente del Atlántico. Y la divisoria de aguas, pues es la línea que marca el límite entre una cuenca y otra. Por ejemplo, ¿dónde está la divisoria de aguas del río Choluteca con el río Ulúa? Y me dirán, ¿y hay aquí? Claro que lo hay. Si ustedes van, por ejemplo, en la carretera para Olancho, a la altura antes de llegar a Talanga, donde está la venta, el batallón de la venta, allí pasa la divisoria de aguas de la cuenca del Ulúa. ¿Por qué? Porque las aguas allí en la zona de la venta o fluyen hacia Talanga, y en Talanga las aguas del río Talanga van hacia el río Sulaco, y el río Sulaco es afluente del río Ulúa. Y si fluyen hacia la aldea de la venta, ya esa fluye hacia el río Choluteca, que va hacia el Pacífico. Pero también, curiosamente, esa divisoria de aguas, en este caso, también se convierte en una divisoria continental, porque las aguas que vierten hacia el Atlántico, de las que vierten hacia el Pacífico, pues a esa divisoria de aguas se le llama divisoria continental de aguas. Y en el caso nuestro, pues atraviesa nuestro territorio desde Ocotepeque, luego pasan por Lempira, pasa por Itibucá, pasa por Comayagua, pasa por Francisco Morazán, pasa por El Paraíso, donde se marcan las aguas que fluyen hacia el Pacífico de las que fluyen hacia el Atlántico. Y esa Continental Divide o divisoria continental viene desde Alaska y termina en Tierra del Fuego en Chile. Bueno, otro concepto es el de drenaje. El drenaje es qué forma adquiere el río con todos sus afluentes, y la forma que adquiere, ese patrón que adquiere el río con sus afluentes, está marcado por el relieve. El relieve que nos va a indicar en qué dirección van a fluir los ríos, si van a ir en línea recta, si van a formar curvas, etcétera, está dado por el relieve. Pero el relieve también depende del tipo de relieve. Entonces vamos a tener un drenaje, si es radial, si es arborescente, si es rectangular, si es endorreico, etcétera. El régimen del río está ligado al clima, al régimen de lluvias. Un río va a tener caudal permanente sin mayores variaciones dependiendo del clima. Pero hay lugares en donde hay una estación lluviosa, hay una estación seca. Entonces, en estación lluviosa, máximo caudal; en estación seca, mínimo caudal, que es lo que tenemos en el caso nuestro. Entonces, por eso el régimen puede ser ecuatorial, puede ser tropical, puede ser continental, puede ser marítimo o puede ser ártico, como los ríos que se congelan. Y las etapas, todo río como una persona, todo río pasa por etapas. Hay una etapa inicial cuando se empieza a formar el río, hay una etapa de juventud, hay una etapa de madurez y hay una etapa de vejez. Entonces, las características del río van a depender de la etapa en la que esté el río.
Y el valle, porque todo río forma valle, ¿no? Todos los ríos forman valle. Y las etapas del río van a ser las etapas de los valles. Un río joven va a tener un valle joven. Un río maduro va a tener un valle maduro. Y un río viejo va a tener un valle viejo. Pero también hay un detalle, que el río se puede rejuvenecer. Obviamente su valle también. Perdón. Entonces, régimen, origen de las corrientes de agua. ¿Dónde se originan las corrientes de agua? Bueno, pues en primer lugar es por la lluvia. La escorrentía, la lluvia cuando cae moja el terreno. El agua que cae de la lluvia tiene tres caminos. Un camino es filtrarse en el suelo y de esa manera alimenta las aguas subterráneas. El segundo camino es evaporarse, ¿verdad? Y el tercer camino es cuando ya el suelo esté empapado y que ya no puede absorber más porque el proceso de absorción es lento, entonces se forma una película sobre el suelo y empieza a fluir. Esa es la escorrentía. Esa escorrentía entonces se va acumulando en las pequeñas depresiones que hay en el suelo y allí da origen entonces a las corrientes de agua. Entonces ese es un origen, que es el más frecuente. Luego por deshielo. ¿Ya? Cuando cae nieve, por ejemplo, en los lugares donde neva, entonces cuando la nieve se descongela, pues esa da origen a corrientes de agua. O los glaciares alpinos, los de montaña, o los glaciares continentales, igualmente al descongelarse dan origen a corrientes de agua. Las aguas subterráneas. Hay ríos, por ejemplo, que aunque no llueva y siempre tienen agua. ¿De dónde se origina esa agua? Bueno, de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas llegan a la superficie y ahí entonces empiezan a fluir. Y luego también puede un río originarse en desagüe de lagos y lagunas. Por ejemplo, el lago de Yohoa tiene un desagüe subterráneo que es Río Lindo. Y hay un desagüe superficial que es el río Jaitique. Entonces, del río Jaitique desagua el lago de Yohoa a través del río Jaitique, que finalmente cae al río Toro y luego al río Ulúa. Así es que ese es el origen, pues, de las corrientes de agua. Ahora, tipos de corrientes. Bueno, para repetir lo que dije al inicio, toda corriente de agua fluye a través de un cauce o canal. Ahora, hay corrientes que son permanentes y hay corrientes estacionales. Las corrientes permanentes son, por ejemplo, esta corriente de la foto es una corriente permanente, porque el hielo que cae aquí en las montañas se está descongelando y eso está alimentando el curso del río. Aquí, uniéndolo con lo que expliqué anteriormente, este es un valle joven, ¿verdad? Porque tiene forma de V, y vean ustedes que no hay planicie a los lados, sino que, y la corriente está escarbando verticalmente y va a ir profundizando. Pero cuando el hielo es el que produce el relieve, miren que no hay cubierta de vegetación. Aquí hay otro error que quiero corregir, ¿verdad? Normalmente lo que nos enseñaron en la escuela primaria, que nos dicen, una montaña es una elevación natural del terreno cubierta de vegetación. Dice. Esta montaña entonces no es montaña, porque no tiene vegetación. ¿Verdad? O el monte Everest no es montaña porque no tiene vegetación. Erróneo. Uno no tiene que confundir los términos. Que tenga o no vegetación es independiente de que sea o no montaña. ¿Qué es una montaña? Es una elevación natural del terreno, con sus bordes escarpados, pero que tiene más de 600 metros de elevación. Eso es lo que importa. Si tiene menos de 600 metros, tiene esta forma, pero tiene menos de 600, decimos que es una colina. ¿Ya? Pero si tiene más de 600, ya hablamos de montaña. Y entonces hay montañas bajas, montañas de mediana altura y montañas de gran altura, que serían en todo caso las cordilleras. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, de 600 a 1500 metros decimos que es una montaña baja. De 1500 a 3000, mediana altura, y más de 3000 metros, entonces ya hablamos de una montaña de gran altura, o sea, las cordilleras.
Bueno, las corrientes estacionales son aquellas que tienen agua solo cuando llueve. Ya no llueve, por lo tanto la corriente se seca. Lo que está pasando con nosotros, producto de la deforestación, hay muchas corrientes de agua en Honduras que antes eran permanentes, pero hoy con la deforestación, estas corrientes, si uno va en enero, febrero, marzo, no tienen están totalmente secos, los cauces están totalmente secos. ¿Por qué? Porque hemos reducido la vegetación. La vegetación es el gran protector del suelo, protege la humedad del suelo. Ahora, eh, las corrientes permanentes, tanto permanentes como estacionales, pues tienen, como ya lo expliqué antes, en forma de arroyos, en forma de manantiales, en forma de riachuelos, en forma de quebradas, en forma de ríos. Entre nosotros el término más utilizado, río o quebrada. No, no hay otro. Ya si alguien habla de un arroyo, ya lo hace más en sentido poético, literario, pero la población localmente dice quebrada o río. ¿Y cuál es la diferencia? El cauce. En la quebrada, por eso el nombre de quebrada es un cauce, es un río que tiene un cauce muy irregular. Tiene muchas rocas, muchos saltos, muchos rápidos, pequeñas pozas. Eso es la quebrada. Quebrada viene que es un cauce muy irregular. Y el río ya se considera como que el cauce más regular, ¿verdad? Ahora, los ríos en Honduras, ¿cuál es su origen? Bueno, primero por la lluvia, ¿verdad? A través de la escorrentía, entonces es lo que alimenta los ríos. Aguas subterráneas, ¿verdad? Es otro, pues, ríos permanentes que tienen agua aunque no llueva porque es de agua subterránea. Por desagüe de cuerpos de agua. En el caso ya les mencioné el río Jaitique, del lago de Yohoa, que es un desagüe del lago de Yohoa, el río Lindo también. Ahora hay que enfatizar, en Honduras no hay ríos de origen glacial. Aquí no tenemos glaciares, aquí no cae nieve, como regularmente sucede en otras latitudes, por lo tanto aquí no hay ríos de origen glacial. Ahora, régimen de los ríos. En el caso de Honduras, los ríos de Honduras tienen un régimen tropical. Bueno, antes mencioné que había otros regímenes, el régimen ecuatorial, tropical, marítimo, continental y ártico. Brevemente, régimen ecuatorial es el de los ríos que están en la zona ecuatorial. Vamos a hablar, por ejemplo, del Amazonas como el río representativo. ¿Por qué? Porque en la selva tropical llueve todo el año, todos los meses del año, si es posible, todos los días del año llueve. Por lo tanto, el río tiene un caudal, alto caudal todo el año. Habrá variaciones a través del año, habrá meses llueve más, meses que llueve menos, pero todo el año tiene alto caudal. Es el caso del Amazonas y es el caso del río Congo en África y unos ríos allá de Nueva Guinea, en las islas de Borneo, en zonas ecuatoriales. Ese es el régimen ecuatorial. El régimen tropical es de zonas tropicales, como su nombre lo indica, pero en donde hay marcadas una estación lluviosa y una estación seca, que es el caso nuestro. Entonces, en estación seca, bajo caudal, es más, algunas se secan completamente, y en estación lluviosa, alto caudal. Entonces, nuestros ríos tienen esa característica. Por ejemplo, ahorita, junio, está lloviendo, ya vimos el río Huascorán desbordado, el río Chamelecón desbordándose, el río Ulúa desbordándose. Entonces, y así va a ser durante la estación lluviosa. Luego tenemos el régimen continental. Régimen continental es de aquellos ríos que son muy largos y que atraviesan diferentes zonas climáticas. El río Nilo, por ejemplo, en África, que gran parte del recorrido del Nilo es por el desierto. Sin embargo, el Nilo tiene bastante caudal todo el año, aunque en la primavera aumenta su caudal. Cuando llueve, caen algunas lluvias en la zona de sabana, en la zona de estepa y luego en el desierto.
pero su fuente, ¿dónde se origina el río Nilo? En el lago Victoria, en África. Por eso su caudal es permanente. Y el lago Victoria está en una zona selvática, así que llueve todo el año. O el río Colorado en Estados Unidos, o el río Danubio, o el río Amarillo en China, o el Indo. Son ríos muy largos y que tienen entonces, atraviesan diferentes zonas climáticas. Luego el régimen marítimo es de aquellas zonas que llueve todo el año y que están, normalmente están en latitudes medias. Son los ríos del este de Estados Unidos, por ejemplo, el Hudson, el Potomac, el Savannah, el San Lorenzo, o el Paraná, o allá los ríos de Europa, como el Rin, el Sena, el Támesis, el Oder. Esos ríos tienen caudal todo el año, porque la zona en donde que cruzan llueve todo el año, ya que el clima es marítimo, es decir, que llueve todo el año. Y luego está el régimen ártico. Régimen ártico es de todos aquellos ríos que se congelan parte del año. En el invierno están congelados, como los ríos de Alaska, los ríos del norte de Canadá, los ríos del norte de Europa, los ríos de Siberia, que se congelan durante el año. Entonces nuestros ríos pues tienen un régimen tropical, por ese régimen de lluvias que tenemos. Los tipos de drenaje. Hay drenaje radial, es decir, por ejemplo, de la isla del Tigre. De la isla del Tigre bajan pequeñas corrientillas de agua en todas direcciones, como simulando los radios de un círculo, por eso se le llama radial. El rectangular es cuando el río cruza líneas, fallas geológicas. Entonces el río va a lo largo de la falla geológica. El río Motagua, por ejemplo, que les mostraba en la parte anterior, en la mitad anterior. El río Motagua prácticamente va en línea recta, igual que nuestro río Aguán. O igual, bueno, en el caso del río Choluteca, el río Choluteca tiene su drenaje va a lo largo como forma de una oreja. Fíjense que el río Choluteca nace al sur de Tegucigalpa, le da la vuelta a la ciudad y luego toma rumbo sur hacia el Golfo de Fonseca, formando, porque va a lo largo de un graben, que es el graben de Choluteca. El río Patuca igual, el río Ulúa, que tiene diferentes, como lo vamos a ver en un mapa, el río Chamelecón igual, o el río Lempa. Entonces todos esos ríos tienen drenaje rectangular. El drenaje dendrítico son de los ríos, en este caso el ejemplo típico son los ríos de Gracias a Dios, o sea, de la Mosquitia. Son ríos que se inician en las montañas al oeste de Gracias a Dios, en la montaña de Punta Piedra, luego bajan a la planicie y de allí forman como que fuera un árbol con su sistema radicular, como lo veremos. Y luego el endorreico, este drenaje es de los ríos que bajan de diferentes lugares hacia un punto común. Vaya, por ejemplo, todas las corrientes de agua que bajan de la montaña de Santa Bárbara, la montaña de Meámbar hacia el lago de Yohoa. Ese es un drenaje endorreico. Etapas de los ríos de Honduras. Como dije, cuando un río pasa por etapas de inicial, de juventud, madurez y vejez, entonces, por ser un país montañoso, prevalecen los ríos en etapa de juventud. Y eso por cualquier lado que uno viaje entre montañas, allí vamos a ver las quebradas. ¿Por qué son quebradas? Porque la gente le llama, porque su cauce es muy irregular, ¿verdad? En cambio, los valles con planicies aluviales, ya estos tienen una planicie aluvial, por lo tanto el río, ya su trabajo vertical no es el más importante, sino que es el trabajo horizontal, es decir, ir ampliándose, y allí es donde va formando los meandros. Y en las de vejez ya el río tiene tanto espacio que entonces forma enormes meandros, como vamos a ver en alguna fotografía más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos el río Zumpul. El río Zumpul en una parte, miren ustedes, el corte aquí y el corte aquí y el río en el fondo. El curso muy irregular, mucha roca, mucho rápido. Eso es un ejemplo de un río en etapa de juventud. El río Muya. Miren ustedes la planicie, ¿verdad? Incluso el puente, toda la extensión que tuvieron que hacer, porque allí no es como el río Zumpul, que corta distancia y ya tenemos los bordes.
aquí no va, tuvo que hacerse un puente muy alargado porque ya el río está en una planicie. Y vean ustedes que la velocidad del agua no es tan pronunciada como veíamos en el caso del río Zumpul. Y en etapa de vejez, por ejemplo, el río Patuca, miren ustedes con los grandes meandros. Estas curvas que forma el río se llaman meandros. Y esto es porque el río va lentamente, va perezosamente fluyendo. No, por lo tanto, en etapa de madurez o de vejez, perdón, la velocidad del agua es tan baja que el río no puede transportar todo el material sedimentario que arrastra. Y ese material entonces lo va depositando y lo va depositando y así es como la planicie va creciendo. Pero llegan puntos en que el río abandona viejos cauces, por ejemplo aquí se ven restos del antiguo cauce del río, ¿verdad? Es muy probable que a futuro el río pueda romper aquí o que pueda romper aquí, y eso es frecuente. Por ejemplo, en el caso del río Segovia, que hay un problema aquí, crea problemas cuando el curso medio del río es fronterizo. Por ejemplo, en el caso del río Segovia, el curso medio del río es la frontera entre Honduras y Nicaragua. Vamos a suponer que este es Nicaragua y aquí es Honduras. Pero y viene el río y va por aquí, pero viene el río y rompe acá. ¿Qué pasa con esta franja de tierra? ¿Le queda a Nicaragua hoy? Si la frontera va a ser el curso medio del río, pues sí nos va a representar un problema. Bueno, entonces son ejemplos de las etapas de los ríos. En Honduras vemos ríos en las tres etapas, ¿verdad? Madurez, juventud, madurez y vejez. Veamos este mapa de ríos. Cuando les hablaba del drenaje, por ejemplo, aquí tenemos ríos que tienen drenaje arborescente o dendrítico. Estos fluyen a través de planicie, así que estos ríos es el ejemplo típico. Aquí solo está el curso principal del río, pero tienen un montón de pequeños afluentes que cuando uno lo ve pareciera como un árbol, por eso se llama arborescente, el árbol, el tronco con sus ramitas aquí. Eso lo veríamos claramente. Ahora, pero tenemos ejemplos de ríos que fluyen a través de fallas geológicas. Miren el río Aguán. El río Aguán va en línea recta prácticamente. Y si uno ve el relieve de esta parte de aquí, prácticamente se continúa, la falla del Aguán continúa para unirse con la falla de Sula. El otro río es el caso del río Chamelecón. Va a lo largo de una falla geológica. El río Ulúa, esta es una falla geológica. Aquí lo vemos en línea recta, mira, que va por el valle de Comayagua, que es este de aquí. Aquí vemos otro caso, el río Toro, en línea recta, es una falla geológica. Aquí vemos otro, la falla de Gracias, el río Grande de Gracias. El río Jicatuyo aquí, el río Higuito, esto en el valle de Sancenti. Así es que el río Ulúa drena un montón de valles, pero que son valles de gruta. El río Lempa, aquí no aparece completo, pero el río Lempa nace en Guatemala, cruza por Honduras, sirve de frontera y luego aquí toma curso recto hacia el hacia el mar Pacífico. Tiene un drenaje rectangular. El río Huascorán tiene un drenaje rectangular. El río Choluteca, miren, forma como una oreja, pero va a lo largo del graben del río Choluteca. Lo mismo el río Segovia, es igual. El río Patuca, en el caso del río Patuca, el río Patuca es este, va a lo largo de una falla geológica. Miren, aquí hay un detalle. Este es el río Guayambre, que va por el valle de Jamastrán. El río Patuca se forma de la confluencia del río Guayambre y del río Guayape, que se unen los dos frente a frente. Al unirse los dos forman el río Patuca. Pero aquí hay un detalle, este es el río Tinto o Patasta, que es afluente del río Guayape. Y si ustedes ven,
el río Guayambre prácticamente se puede unir, o la falla geológica se puede unir con la del río Choluteca, y esta se puede unir con el río, no me acuerdo el nombre de pero este va en línea recta con el río Paulaya. O sea que aquí tenemos una falla geológica que va desde Cabo Camarón a unirse al Golfo de Fonseca, ¿verdad? Entonces, esto pues nos demuestra que, que la hidrografía de Honduras está íntimamente ligada con su relieve y con su clima. Y que los cambios que está teniendo nuestra hidrografía son cambios que son motivados por nuestro accionar irresponsable. Estamos degradando los bosques, estamos deforestando demasiado, no estamos cuidando ese recurso del bosque, y el otro detalle para terminar: los bosques son los productores de agua y los bosques se dan mejor en las montañas. Así que debemos cuidar nuestras montañas para que podamos tener bosque y podamos tener agua dulce, que es lo que está disminuyendo en el planeta. Muchas gracias.